Buenos días, bienvenidos al mensaje de la Iglesia Bautista El Alba, creciendo en la palabra y creciendo en el amor. En nuestro diario andar, la mayoría de nosotros reconocemos la existencia de Dios. Es más, quizás inconscientemente pensarlo, referimos a la voluntad de Dios y a su dominio sobre la creación. En el transcurso del día, tanta gente dice al proclamar sus planes al futuro o hasta la posibilidad de verse en el futuro, decimos si Dios quiere. Lo decimos lisonjeramente, pero la realidad es que Dios sí existe y tiene voluntad en el mundo para cumplir sus propósitos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 nos dice que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en Juan capítulo 6 versículo 14 dice que la voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Todo eso es voluntad de Dios. Y todo eso inicia en nuestras vidas con su primer voluntad para nosotros. El inicio de todo en la vida del creyente. Nuestro texto a examinar hoy nos dice en Santiago capítulo 1 versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El ejercicio de la voluntad de Dios quiere decir que hay cosas que las hace solamente porque Él las desea hacer. Su voluntad es deliberada y tiene propósito. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios no puede ser mejorada. La voluntad de Dios es generosa para la humanidad. La voluntad de Dios nos demuestra su misión. Y su misión es espectacular. Su misión es global, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan capítulo 3, versículo 16. La misión de Dios es sacrificada porque ha dado a su Hijo unigénito. Y la misión de Dios es útil para salvar y mejorar la vida de los hombres, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos dice que Dios, de su voluntad, nos hizo nacer. Santiago le escribe a los creyentes para que entendieran mejor lo que Dios hace por ellos y lo que Dios hace en nuestras vidas cuando creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice la Biblia que Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Todos entendemos de alguna forma u otra lo que es nacer. Todos los mamíferos del mundo nacen y se usa el término también para los seres vivos que salen de un huevo o de una semilla. El nacer es el inicio de una vida. El nacer es el principio de algo nuevo. Cuando nacemos, ningún ser ni persona lo hace por su propia voluntad. Siempre es por voluntad de otros. Tampoco nacemos en nuestra propia fuerza. Cuando yo nací en este mundo, yo no lo planeé, yo no participé y mi nacimiento estaba totalmente fuera de mi control. Fue totalmente por voluntad, fuera y distinta a mi voluntad. La Biblia nos dice que de la misma manera que nace una persona en este mundo del cuerpo de su mamá, las personas también necesitamos nacer espiritualmente. En Juan capítulo 3, un hombre que se llamaba Nicodemo se acerca a Jesús. Nicodemo era un hombre importante y respetado entre los judíos. La Biblia dice que era principal entre los judíos. También dice que era un hombre que buscaba seguir la ley. Se podía decir que era un hombre moral, lo que llamaríamos un hombre bueno. La Biblia le llama que era fariseo. Él reconocía a Jesús como maestro, pero no como el Hijo de Dios. Y no lo entendía, pero deseaba entenderlo. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. No es algo que es planeado por los hombres. No podemos nacer espiritualmente de nuestra propia voluntad. No podemos nacer al reino de Dios en nuestra propia fuerza. No podemos espiritualmente nacer al reino de Dios. Es únicamente por la voluntad de Dios, de Él, que nosotros nacemos. Nacemos espiritualmente porque Dios desea, porque Dios quiere que nazcamos espiritualmente. Y nacemos espiritualmente porque Dios nos ama. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellos llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando nacemos de la voluntad de Dios, Él nos hace nacer a la vida eterna. Por la voluntad de Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina. Por su voluntad nos ama. Todo esto lo hace por su palabra de verdad. Otra vez nuestro texto dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por su palabra de verdad, Dios nos hace nacer a una vida nueva en Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene poder para cambiar las vidas de los hombres y de las mujeres. La palabra de Dios nos redarguye. La palabra de Dios nos corrige. La palabra de Dios nos instruye en justicia. La palabra de Dios nos prepara para hacer buenas obras. La palabra de Dios nos hace nacer en Cristo Jesús. Y esto es necesario porque cada uno de nosotros, todos los que vivimos en el mundo, somos pecadores. En Romanos capítulo 3, Pablo confirma lo que escribió el salmista diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Como el hombre no es justo, como el hombre no entiende, no busca a Dios, somos desviados, inútiles y sin hacer lo bueno. Como no buscamos la luz, como amamos las tinieblas, Dios tiene compasión de nosotros. En la condición perdida y pecaminosa en la que nosotros nos encontramos, Dios se apiada de nosotros. Dios nos ama y por su voluntad, en su palabra de verdad, nos hace nacer. Dios envió a su Hijo Jesús, el Verbo divino de Dios, a morir en la cruz, a ser sepultado y a resucitar para que creamos en Él y nazcamos al perdón de pecados y a la vida eterna. Tal pareciera que el beneficio principal del amor de Dios es para nosotros. Pero nuestro texto dice que tiene un propósito más allá de lo que intuitivamente nosotros pudiéramos ver o entender. Santiago 1:18 otra vez nos dice que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Las primicias eran la primera y mejor cosecha de toda la temporada. En la Biblia se consideraba la primicia como el indicio del porvenir. Dios quería que las primicias fueran la primera ofrenda que se le ofreciera a Él en agradecimiento. Dios no solo desea que sus hijos sean lo mejor en santidad, sino que nos da lugar como primicias de su creación en la resurrección. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 4 dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Somos salvos nosotros para Dios y para el Cordero. Esto nos da seguridad. Nuestros familiares y hermanos que llegan a la presencia de Dios antes que nosotros, que fallecen
antes que nosotros lo hagamos y cuando nosotros nos toque, lleguemos a ese momento de pasar de esta vida a la próxima. Sabemos y tenemos la confianza que están reservados por Dios, por su voluntad, para Dios y para el Cordero. ¡Qué mensaje tan precioso! Por el amor de Dios y por su palabra de verdad, sabemos que los que nacen de Dios son reservados para Él. ¡Qué mensaje tan confortante! ¡Qué mensaje tan sublime! Que Dios nos da su palabra para apartarnos como primicias, para cuando lleguemos a su presencia, estemos para siempre con Él. Esto nos quita el temor, esto nos quita la desconfianza, esto nos quita la tristeza, esto nos da seguridad a la vida eterna. Y no solo eso, sino un lugar especial como primicia de Dios en la resurrección de los santos. La realidad es que, a mi amigo, es que Dios a usted le ama y envió a su Hijo unigénito Jesucristo a morir en la cruz para que usted pudiese creer en Él y tener vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es tener la fe de creer que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Creer que Él vino al mundo y que vivió perfecto en el mundo y murió en la cruz y fue sepultado y resucitó. Y que puede perdonar nuestros pecados. Y que creyendo que puede perdonar nuestros pecados nos arrepintamos delante de Él, recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Oremos. Padre, te damos gracias en este día porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tu voluntad es grande, que por tu voluntad nos haces nacer, que lo entendemos en tu palabra de verdad, para un lugar especial que son las primicias en tu reino. Bendice, Señor, a cada uno que escucha, a los que duelen, a los que sienten pérdida. Y, Señor, si hay alguien que no conoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, que en este día puedan orar conmigo. Señor Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios. Creo que muriste en la cruz por mí. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador, pidiendo perdón por mis pecados. Todo esto en el nombre de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Que Dios les bendiga.